Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que les helará la sangre y les hará cuestionar cada reflejo que cruce su camino? Porque lo que les traemos hoy no es solo un relato de terror. Es una pesadilla envuelta en el brillo engañoso de los espejos. El Castillo de los Espejos Malditos es una historia al más puro estilo de Misterios Misteriosos, donde un grupo de desconocidos recibe una invitación que no pueden rechazar, una cena exclusiva en la mansión del enigmático Barón von Kramer. Pero lo que parece un lujoso banquete pronto se convierte en una trampa de cristal y sombras. Entre espejos que muestran versiones retorcidas de quienes se atreven a mirarlos, platos gourmet con ingredientes imposibles y un anfitrión que colecciona almas como obras de arte, esta historia les pondrá la piel de gallina. Así que, buscadores de misterios, la pregunta es simple: ¿se atreven a cruzar el umbral del castillo? Porque una vez que entren, no habrá vuelta atrás. Si están listos, comenzamos. La invitación del Barón von Kramer. La carta llegó un martes por la noche, cuando el cielo sobre la ciudad se desangraba en tonos moribundos de púrpura. El sobre grueso, de un negro opaco, brillaba bajo la luz mortecina del apartamento de Daniel como si estuviera húmedo. Pero al tocarlo, los dedos no encontraban más que una textura fría, casi viscosa, como la piel de un pez de aguas profundas. Señor Daniel Varga, decía la elegante caligrafía plateada en el frente. No había dirección de remitente, ni sello postal. Solo su nombre, escrito con una precisión que le hizo tragar saliva. Dentro, una hoja de pergamino artificial, amarillento en los bordes como si hubiera sido envejecido a propósito, contenía el mensaje. Tiene el honor de ser invitado a una cena exclusiva en el Castillo von Kramer, este viernes a las 8 p.m. Transportación incluida. El barón espera su presencia con entusiasmo. Firmado con una rúbrica en tinta roja oscura, casi marrón. Daniel la olió sin querer y sintió un aroma metálico, como hierro recién forjado. El auto negro llegó puntual, como si hubiera estado esperando en la sombra de su edificio desde siempre. Sin conductor. Las puertas se abrieron solas con un suspiro mecánico, y el asiento de piel, demasiado suave, demasiado cálida, se ajustó a su cuerpo como un guante. El viaje fue un sueño febril. La ciudad se desvaneció, reemplazada por un bosque de árboles retorcidos cuyas ramas arañaban los cristales del auto como dedos ansiosos. Luego, el castillo, una estructura gótica que se alzaba sobre la colina como un diente podrido, sus ventanas brillando con una luz que no parecía venir de lámparas, sino de algo más allá del vidrio. El recibimiento fue tan opulento como inquietante. Un mayordomo esquelético, de sonrisa fija y ojos vidriosos, los condujo a la gran sala donde los otros invitados ya esperaban. ¿Recibieron todos la misma invitación?, preguntó Luciana, una mujer de pelo rojo y mirada astuta, mientras jugueteaba con su copa de vino. El líquido era demasiado espeso, demasiado rojo. Sí, pero ninguna explica por qué estamos aquí, murmuró Ricardo, un hombre de traje que revisaba su teléfono con nerviosismo. La pantalla solo mostraba estática. Daniel notó algo entonces: ninguno de ellos tenía reflejo en los espejos de la sala. Y el Barón von Kramer aún no aparecía. Reflejos que atrapan. El primer espejo estaba al final del pasillo, enmarcado en plata antigua tan pulida que parecía sangrar bajo la luz de las arañas. Daniel no había notado su presencia hasta que pasó frente a él y, por el rabillo del ojo, vio que su reflejo no lo seguía. Se detuvo. Respiró hondo. Y entonces se volvió lentamente, como si temiera que un movimiento brusco rompiera algún hechizo invisible. Su doble en el espejo lo esperaba con los brazos cruzados, la cabeza ligeramente inclinada. Llevaba su misma ropa, su mismo rostro cansado. Pero había algo en la sonrisa que le heló la médula: demasiado dientes, demasiado anchura. Como si alguien hubiera estirado la piel de su cara mientras él no miraba. ¡Qué mierda!, murmuró Daniel, retrocediendo. Su reflejo no retrocedió. En cambio, levantó un dedo y lo tocó al vidrio. Donde la yema presionó, el espejo se onduló como agua perturbada. El banquete de los dobles. Los demás invitados ya estaban en el comedor cuando Daniel llegó, pálido y con las manos temblorosas. Luciana tenía la copa de vino a medio llevar a los labios cuando vio su propio reflejo en el cristal de la ventana. «Esa no soy yo», gritó, soltando la copa.
El líquido espeso salpicó el mantel blanco como sangre recién coagulada. En la ventana, su doble no había movido la copa. Solo sonreía, con los ojos negros como tinta, mientras su mano libre se hundía en su propio abdomen y comenzaba a sacar algo brillante y húmedo. Ricardo fue el primero en reaccionar. Cogió una silla y la estrelló contra el reflejo de Luciana. El vidrio no se rompió. La silla sí, astillándose como si hubiera golpeado acero. «No son espejos», dijo una voz detrás de ellos. Era el mayordomo, de pie en la puerta, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Son ventanas. La regla de plata». El mayordomo les explicó, con la paciencia de quien repite un discurso memorizado, que los espejos del castillo no mentían. «Muestran lo que llevan dentro», dijo, pasando un dedo largo y amarillento sobre el marco de uno de ellos. «Lo que realmente son». Daniel se acercó a otro espejo, esta vez con determinación. Su reflejo lo imitó, pero ahora tenía los ojos completamente blancos y la boca abierta en un grito silencioso. Detrás de él, en el mundo del espejo, se veía una versión distorsionada del comedor. Las paredes estaban cubiertas de algo oscuro y pegajoso, y en la mesa del banquete yacían cuerpos desmembrados con sus mismos rostros. «¿Dónde está el varón?», exigió Ricardo, con la voz quebrada. El mayordomo señaló el gran espejo al fondo del salón. «Dentro», respondió, «esperándolos». Y entonces, todos los reflejos del castillo empezaron a golpear el vidrio desde el otro lado. El banquete de carne humana. El sonido de platos siendo acomodados resonó en el comedor, aunque no había sirvientes a la vista. Los cubiertos de plata fina brillaban bajo la luz de las velas, proyectando sombras que se retorcían como gusanos sobre el mantel. Por fin murmuró el mayordomo, apareciendo de la nada junto a la mesa. «El banquete está servido». Los platos llegaron uno por uno, cubiertos con campanas de plata que ocultaban su contenido. Un aroma intenso, especiado y ligeramente dulzón, llenó el aire. A Daniel le hizo la boca agua, aunque algo en su instinto le gritaba que no tocara nada. Primer plato, terrina de foie gras con reducción de oporto y frutos del bosque. Luciana fue la primera en probarlo. «Está delicioso», dijo, aunque su voz sonaba extraña, como si algo se le hubiera atorado en la garganta. Ricardo levantó la campana de su plato y vio que la terrina tenía un extraño tono rosado, más parecido a la carne fresca que al hígado de pato. Un pequeño detalle llamó su atención, un pelo negro, fino, enredado en la salsa. El mismo color que el cabello de Luciana. El secreto del segundo plato. Segundo plato, confit de pato con puré de manzana y trompetas de la muerte. Daniel cortó un trozo de carne. Estaba tan tierna que se deshacía bajo el tenedor, pero al llevársela a la boca, notó algo. El sabor era familiar. Demasiado familiar. Como si alguna vez lo hubiera probado en su propia piel. Miró a su alrededor. Los demás comían con avidez, sus ojos vidriosos, sus movimientos mecánicos. En los espejos, sus reflejos no tocaban la comida. En su lugar, los dobles sonreían, señalando con dedos huesudos hacia los platos de los invitados. «¿De qué está hecho esto?», preguntó Daniel, tratando de mantener la calma. El mayordomo se inclinó hacia su oído. «De lo único que sobra en este castillo», susurró. «Carne de espejo. El postre final. Tercer plato, creme BRU con acento circunflejo lee con azúcar quemada y frambuesas frescas». Luciana hundió su cuchara en el postre. La capa de caramelo crujió, revelando una crema espesa y amarillenta. Pero cuando la llevó a su boca, algo mordió hacia atrás. Un grito. Un chorro de sangre que salpicó el mantel. En el plato, entre la crema, un diente humano brillaba bajo la luz de las velas. Fue entonces cuando los invitados se dieron cuenta. No estaban cenando con el varón. Estaban cenando al varón. El verdadero rostro del anfitrión. El aire se espesó de repente, como si el castillo entero hubiera contenido la respiración. Las velas parpadearon y se apagaron una por una, dejando solo la luz mortecina de los espejos, que ahora brillaban con un fulgor propio. Daniel retrocedió instintivamente cuando el gran espejo al fondo del comedor comenzó a respirar. El vidrio se onduló, como la superficie de un lago perturbado por algo que emergía desde las profundidades.
Primero fue una mano, pálida y alargada, con uñas negras que arañaban el aire. Luego un brazo, envuelto en los jirones de lo que alguna vez fue un elegante traje del siglo XVIII. Finalmente, el barón von Kramer salió del espejo, y el mundo dejó de tener sentido. El coleccionista de almas no era humano. Nunca lo había sido. Su cuerpo era una grotesca amalgama de partes robadas, piernas demasiado largas que terminaban en pezuñas hendidas, un torso cubierto por bocas que susurraban en lenguas muertas, y un rostro. Dios, su rostro. Tenía 7 ojos dispuestos en forma de constelación, todos del mismo negro azabache, y una boca que se extendía de oreja a oreja, si es que esas protuberancias carnosas a los lados de su cabeza podían llamarse orejas. Cuando sonrió, Daniel vio filas de dientes afilados como agujas, cada uno grabado con un nombre diminuto. «Bienvenidos a mi humilde morada», dijo el varón, y su voz era el crujir de huesos viejos, el susurro de gusanos en la tierra. «Llevo siglos esperando invitados especiales como ustedes, la verdad reflejada». Luciana cayó de rodillas, sollozando. En el espejo más cercano, su reflejo ya no era una distorsión grotesca. Ahora era un esqueleto vestido con sus ropas, bailando lentamente en un salón lleno de figuras similares. ¿Qué somos?, gritó Ricardo, mirando sus propias manos, que empezaban a volverse traslúcidas. El varón rió, un sonido que hizo vibrar los cristales de las copas. «Ustedes ya están muertos», explicó, como si fuera lo más obvio del mundo. «Murieron en el viaje hacia el castillo. El auto los llevó a través del espejo. Todo esto». Hizo un gesto amplio con 3 brazos que no deberían existir, «es solo mi colección». Daniel miró hacia el gran espejo. Ahora podía verlo, el auto volcado en un barranco, sus cuerpos aún dentro, destrozados por el impacto. El ritual de la posesión. El varón extendió sus miembros retorcidos. «Cada espejo en este castillo contiene un alma», explicó mientras los invitados comenzaban a flotar, atraídos hacia los espejos que los habían estado observando toda la noche. «Ustedes son especiales. Sus miedos, sus secretos, tan deliciosos. Los preservaré para siempre». Daniel sintió como su espalda tocaba la superficie fría de un espejo. El vidrio cedió como gelatina, tragándolo lentamente. «No te preocupes», susurró el varón, mientras el mundo se desvanecía. «Dentro serás inmortal». El último sonido que Daniel escuchó fue el de su propio reflejo riendo, antes de que el espejo lo escupiera al otro lado, donde miles de rostros gritaban silenciosamente tras incontables superficies reflectantes. El laberinto de cristal. El aire helado del pasillo cortó como una navaja cuando Daniel abrió los ojos. Tenía la mejilla pegada a un suelo de cristal pulido, tan frío que le quemaba la piel. Al incorporarse, vio su reflejo abajo, bajo sus pies, pero invertido, como si él fuera el reflejo y no al revés. «¿Dónde mierda estamos?». La voz de Luciana retumbó desde algún lugar a su izquierda, distorsionada como si viajara a través de cientos de espejos. Daniel se levantó y vio la verdad: no había salida. Solo infinitos corredores formados por espejos que se multiplicaban en todas direcciones, reflejando sus figuras hasta el infinito. Algunos reflejos los mostraban como eran ahora, desorientados, aterrorizados. Otros mostraban versiones de ellos descompuestas, con la piel derritiéndose o convertidas en esqueletos vivientes. Las reglas del juego. Una risa familiar resonó en todas direcciones. El varón, o lo que quedaba de él, habló desde las paredes mismas. «El laberinto siempre gana», susurraron 1000 bocas reflejadas. «Pero si llegan al centro, les daré un regalo, la verdad sobre por qué los elegí». Ricardo, ahora con un brazo parcialmente translúcido como vidrio esmerilado, golpeó un espejo con el puño. «No juegues con nosotros, maldito». El espejo se rompió. Y algo del otro lado también lo hizo. Lo que vive en los cristales. El primer grito vino de Luciana. Uno de sus reflejos, aquel que mostraba su rostro cubierto de arañas, salió del espejo y la agarró del brazo. «No somos vosotros los atrapados aquí», chilló el doble con voz de estática. «Somos nosotros los que queremos salir». Daniel corrió hacia ella, pero el suelo de cristal bajo sus pies comenzó a agrietarse, revelando un vacío donde incontables versiones de sí mismo alzaban las manos, hambrientas.
el centro del laberinto. Siguiendo el único camino que no se repetía al infinito, un sendero de baldosas negras que absorbían la luz, Daniel llegó a una rotonda. En el centro había un solo espejo, diferente a los demás, su marco era de hueso, y en su superficie no se reflejaba nada, excepto una llave oxidada. Es una trampa, jadeó Ricardo, ahora con un ojo convertido en cristal opaco. Claro que lo es, respondió Daniel, pero es la única que tenemos. Cuando tomó la llave, el espejo se quebró en 1000 pedazos. Punto, y el verdadero castillo apareció ante ellos. La última verdad. No estaban en un laberinto. Estaban dentro del espejo del vestíbulo, esos 3 metros cuadrados de vidrio que habían ignorado al entrar. Fuera, en el mundo real, sus cuerpos muertos seguían en el auto accidentado, pero sus almas. Sus almas son mías, dijo el varón, emergiendo de los fragmentos rotos. Ahora tenía la forma de Daniel, pero con los 7 ojos negros y la sonrisa imposible. Siempre lo fueron. Cuando Luciana tocó la superficie del espejo desde adentro, vio a una niña pequeña, su hija, muerta hace años, sonriéndole desde el otro lado. Esa fue la gota que quebró su cordura. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Felicitaciones a todos los valientes que se atrevieron a llegar hasta el final del castillo de los espejos malditos. Si aún sienten ese escalofrío recorriéndoles la espalda cada vez que pasan frente a un espejo, no se preocupen. Es completamente normal. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció esta historia? ¿Los perturbó, los hizo mirar 2 veces su propio reflejo o incluso les quitó el sueño? Déjennos en los comentarios qué fue lo que más los impactó o qué momento les heló la sangre. Y atención, porque esto no termina aquí. La próxima historia que les traeremos estará igual de llena de misterios, terror y giros inesperados. Así que asegúrense de no perdérsela. Si les gustó este viaje al corazón del horror, no olviden darle a me gusta, pulgar arriba, compartir con otros buscadores de misterios y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse nada de lo que viene. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Recuerden, el terror siempre está más cerca de lo que creen.